argumentación jurídica, una de las funciones básicas de las que nos habla Weston es la idea de convencer a otro mediante razones. Ahora bien, este proceso de argumentación se da en un contexto de comunicación lingüística, es decir, se da a través de la comunicación lingüística. Entonces, antes de que nosotros hablemos de argumentación, vamos a hablar un poco de qué es esto de la comunicación y cuáles son sus elementos, y luego sus funciones. Nosotros tenemos que un proceso comunicativo se da entre un emisor, un receptor, el cual el emisor codifica ciertas ideas a través de un código, que es el lenguaje, y transmite un mensaje que llega al receptor, que es el que decodifica ese mensaje. Para eso, aparte del lenguaje, de este código, necesitamos un canal de comunicación, que puede ser la vía oral, la vía escrita, es por donde pasa el mensaje de alguna manera. Tenemos que tener en cuenta también, entonces, el referente. Habitualmente, nuestras ideas se refieren a algo. El lenguaje generalmente se refiere a cosas, ¿sí? A algún referente en particular, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Esta comunicación se da también dentro de un determinado contexto. Lo que nosotros vamos a ver ahora es los distintos usos y funciones del lenguaje. El texto nos dice que los usos del lenguaje didácticamente se pueden dividir en tres principales. El uso informativo del lenguaje, por ejemplo, una determinada descripción, por ejemplo, en una nota periodística. Puede ser también expresivo, por ejemplo, en una carta nosotros podemos expresar nuestras emociones. O puede ser también imperativo, por ejemplo, las órdenes. Una clasificación moderna de funciones toma en cuenta otros nombres, pero que van a estar, digamos, referidos principalmente a estos usos que hemos hecho referencia recién. Para nombrar alguna de estas funciones que ustedes han estudiado en el texto, recuerden, está la función referencial, que hace atención en el referente, que pueden ser hechos, cosas o lugares, y la intención principal es informarnos de ellas. Tenemos la cuestión emotiva también, en la cual está centrado en el propio hablante y lo que intenta hacer es expresar sentimientos. En la connativa, el punto de referencia es el propio oyente y lo que nosotros queremos hacer es que actúe. En la fáctica, ¿sí?, está puesta la atención en el canal de comunicación y lo que intenta es abrirlo o cerrarlo. Por su parte, la poética está referida al propio mensaje, ¿sí?, a la belleza del propio mensaje, y lo que intenta hacer es causar extrañeza por esa belleza. Y la metalingüística se refiere al lenguaje mismo y lo que intento es comprender mejor este código, ¿sí? O sea, se refiere al lenguaje mismo. Cuando hablamos de argumentar, ¿sí?, nosotros decimos que es ofrecer razones en función de una determinada tesis o conclusión, para apoyarla. Por ejemplo, cuando decimos que un fiscal, digamos, intenta convencer al juez de que el imputado es culpable, enunciando como razón de ello, ¿sí?, la presencia del imputado en el lugar y en el hecho, o el motivo que tuvo para hacerlo. Desde el punto de vista estructural, nosotros tenemos que comprender que un argumento se compone de premisas y de conclusión, y que la conclusión se deriva, ¿sí?, de estas premisas. La primera regla del argumento corto es distinguir premisas y conclusión. La idea es que yo no me puedo hacer comprender si antes no tengo claro qué es mi tesis y cuáles son mis premisas. Tampoco puedo analizar un argumento si no hay tesis y identificación de premisas. Esto es muy importante y hay que tener en cuenta de que algunas premisas pueden estar implícitas y hay que saber reconocerlas porque son peligrosas dentro del derecho. La otra idea es presentar las ideas en un orden natural. Esto significa que ustedes van a tener que armar el argumento utilizando primero las premisas y luego la conclusión, o primero la conclusión y luego las premisas. Partir de premisas fiables es poder sostener las premisas, no usar cualquier tipo de premisa. Y si es débil, poder realizar argumentos adicionales para sostenerla. Usar un lenguaje concreto, específico y definitivo quiere decir que el lenguaje tiene que ser claro, no tiene que ser excesivamente abstracto ni difuso. No usar el lenguaje emotivo es otro de los problemas básicos del lenguaje, el lenguaje emotivo. Hay que evitar hacerlo porque si no podemos recaer en ciertas falacias que vamos a hablar después.
utilizar términos consistentes, ¿sí? Es utilizar la misma red conceptual de conceptos. Y por último, utilizar el significado de cada término, el mismo significado para cada término. Esto es una regla respecto al lenguaje para poder evitar el tema de la ambigüedad. Ahora vamos a ir a una actividad donde vamos a poder aplicar estos conceptos. Bienvenidos alumnos. Vamos ahora a las claves de respuesta de la actividad. En pantalla pueden ver la forma de resolución de la misma con algunas de las respuestas. Como ven, el primer ejemplo, nosotros tenemos que la frase número 1 tiene una función de lenguaje de tipo emotiva y que sus características son expresar sentimientos, ¿sí? E incide sobre el propio hablante. Si ustedes se dan cuenta, entonces tienen que, respecto a cada oración, cada frase, establecer la función y luego fijarse en el cuadro, ¿sí? Y ver a qué hace referencia y cuál es la intención. Ahora vamos a ir a la clasificación de los distintos tipos de argumentos. Nosotros vemos que se pueden dividir primeramente en argumentos deductivos y no deductivos. Los argumentos deductivos son aquellos en los cuales la inferencia entre premisas y conclusión se sigue necesariamente, es decir, que las premisas ofrecen fundamento concluyente para la verdad de la conclusión. ¿Qué garantiza el deductivo? Que si tengo premisas verdaderas, se sigue en conclusión verdadera. Podemos decir, si hoy es lunes, mañana es martes, hoy es lunes, por lo tanto mañana es martes. No deductivos, no tienen una estructura formal determinada que garantice la necesidad, como en el caso de los deductivos. Entonces uno dice que son inferencias que dan conclusión probable. Como ejemplo de no deductivos podemos tomar un razonamiento de tipo inductivo, ¿sí? Que pasamos de premisas particulares a una generalización. Por ejemplo, decimos el oro es un metal y se dilata con el calor, la plata es un metal y se dilata con el calor, el cobre es un metal, se dilata con el calor, por lo tanto, todos los metales se dilatan al calor. Esta puede tener una amplia probabilidad, pero no significa que sea necesariamente verdadero. Siempre podría aparecer un metal que no cumpliera con la característica de dilatarse contra el calor. ¿Por qué? Porque no es completa, ¿sí? La inducción es una generalización surgida por mí a partir de premisas individuales, pero no hace a la totalidad de la generalización. Dentro de los no deductivos, los primeros que tenemos que ver son los argumentos categóricos, ¿sí? Que se construyen a partir de proposiciones simples, ¿sí? Que por su cantidad y su calidad se dividen en cuatro principales, decíamos. Las universales afirmativas, todos los S son P, las universales negativas, ningún S es P, las particulares afirmativas, algún S es P, y las particulares negativas, algún S no es P. Con estas proposiciones simples se arman silogismos categóricos. Silogismos categóricos son aquellos que tienen premisa, entonces, proposiciones simples o categóricas, y la conclusión también es una proposición simple o categórica. Lo que hace funcionar el silogismo categórico es que tiene tres términos. Y uno de esos términos es un término medio que funciona como conexión entre la premisa mayor y la premisa menor. ¿Cuál va a ser la premisa mayor? El término que está en la conclusión en el predicado, mientras que la premisa menor va a ser el que funciona como sujeto en la conclusión. Lo que tienen que tener en cuenta es cómo está constituido el ejemplo, ¿sí? O sea, tienen que identificar qué tipo de proposición usa. Por ejemplo, tenemos inicialmente los modus tollens y los modus ponens. En ellos vamos a tener que identificar que se trata, en un caso, de una proposición condicional y la afirmación del antecedente en uno. Y en el otro, la proposición condicional y la negación del consecuente. En el hipotético, nosotros lo identificamos fácil porque aparecen dos premisas hipotéticas y luego una conclusión también hipotética. Esta es la clave para entenderlos. Los disyuntivos recién van a aparecer cuando tengamos una alternativa.
¿sí? Cuando tengamos entonces argumentos que estén presentados habitualmente con una O, ¿sí? En su versión inclusiva o excluyente, es decir, que admita la posibilidad que se den las dos o no admita la posibilidad que sean las dos. El ejemplo clásico de excluyentes son las clasificaciones. Entonces yo digo, los contratos son onerosos o gratuitos, no son onerosos, entonces son gratuitos. O sea, cualquier cosa que yo afirme de una de las alternativas, yo sé la consecuencia de la otra. En el incluyente no, solamente es la negación de una de las alternativas, ¿sí? La posibilidad de que se dé una de las alternativas no excluiría la otra. Y por último vamos al dilema. ¿Cómo reconozco un dilema? Tiene una disyunción y luego tiene dos condicionales. Es decir, habitualmente figura como tres premisas. La primera es una disyunción, las otras dos son condicionales. Y finalmente tenemos una conclusión que, si es simple, es la consecuencia que se repite, o si es un compuesto, es una disyunción entre las dos consecuencias. Ahora los invito a hacer las actividades prácticas para la aplicación de estos conceptos teóricos. Ahora vamos a las claves de respuesta de esta actividad. A los fines de resolver la presente actividad, deberás, como primera medida, identificar aquellos conceptos estudiados en el presente módulo. Con ellos deberás completar la primera entrada del cuadro. Posteriormente, deberás seleccionar las sentencias que se refieren a las definiciones de dichos conceptos y asociarlas a cada uno con su correspondiente. Por último, deberás seleccionar un ejemplo de cada concepto y utilizarlo para completar la última entrada del cuadro. De esta manera es como deberías resolver la actividad. Por ejemplo, dilema, ¿sí? Da la definición, razonamiento que implica elegir entre dos alternativas, ¿sí? Y que se siguen consecuencias que son desagradables o malas. Y el ejemplo, si trabajo no me divierto y si estoy ocioso no gano dinero. Entonces, o bien trabajo o bien estoy ocioso, luego no gano dinero o no me divierto. Ahora vayamos al concepto de falacia. Nosotros sabemos que falacia es un razonamiento incorrecto, pero psicológicamente persuasivo, como nos dice Coppi. Las falacias se dividen en falacias formales y no formales. Las formales, a su vez, se dividen en falacias de atinencia y falacias de ambigüedad. Las primeras hacen mención a la falta de relación lógico de vínculo entre las premisas y la conclusión, como puede ser lo que se llama la falacia de la consecuencia inatinente, es decir, cuando las premisas se infiere una conclusión distinta a la que se establece en el argumento. Otros ejemplos son, por ejemplo, el argumento ad baculum, ¿sí? Donde en realidad hay una amenaza, el argumento circunstancial o ofensivo en el razonamiento ad hominem, que ataca a la persona pero no al argumento, la falacia de la piedad, donde se utilizan argumentos emotivos para llegar a la conclusión, la falacia ad populum, que también utiliza argumentos emotivos cuando se está dirigido a un grupo, también lo que se conoce como falacia del accidente y el accidente inverso. Acá la relación está entre regla y excepción, o excepción y la regla. En la falacia de accidente nosotros lo que tenemos es que se aplica a una situación excepcional una regla general que resulta inatinente. O la falacia de accidente inverso, ¿sí? Se realiza una generalización a partir de una excepción. Un ejemplo de estas dos que resulta claro es decir, por ejemplo, que como las ambulancias pueden circular traspasando los semáforos en rojo, todos los vehículos pueden hacerlo, ¿sí? Otro ejemplo que podemos ver es el tema de la causa falsa, ahí que no hay relación entre las premisas que establecen causas con respecto al efecto. Después también tenemos lo que sería la petición de principio, donde en las premisas está presupuesto lo que tenemos que demostrar en la conclusión, ¿sí? Y por último, la pregunta compleja en aquellos casos en los cuales en una pregunta, ¿sí? Hay más de una afirmación, por lo tanto la respuesta sí o no implicaría una respuesta a ambos interrogantes, ¿sí? Luego de estos ejemplos que podemos dar de falacias de atinencia,
vemos que están las falacias de la ambigüedad, y estas están dirigidos generalmente a una cuestión del lenguaje. Los principales ejemplos de esto, por ejemplo, es el equívoco, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos dos términos que tienen significados diferentes. Por ejemplo, decir que el fin de la vida es la perfección, el fin del hombre es la muerte, por tanto, la muerte es la perfección del hombre. Lo que nosotros vemos acá es que existe una doble manera de concebir la palabra fin. Una vez está como algo que da término y otras veces como la finalidad a la cual va dirigida, ¿sí? El otro tipo de falacia de ambigüedad es la anfibología, donde nosotros lo que tenemos en la anfibología es que la estructura gramatical, ¿sí?, da lugar a dos interpretaciones diferentes. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos es que un error sintáctico provoca más de una lectura posible. Esto es muy importante, sobre todo en el tema de la redacción de leyes o de contratos. Tenemos también la falacia de la división y de la composición. Acá, básicamente, la idea es trasladar características de las partes al todo en la falacia de la composición, o al revés, en la falacia de la división, las características del todo trasladarla a cada una de sus partes. Por otro lado, ya saliendo de las falacias no formales, yendo a las falacias formales, nosotros tenemos distintos ejemplos. Acá tiene que ver con la estructura, ¿sí? Las más conocidas de estas falacias formales son lo que se conoce como la afirmación del consecuente, ¿sí? Tenemos un condicional, se afirma el consecuente y por tanto se dice que está afirmado el antecedente. Otra falacia es lo que se denomina, ¿sí?, de la negación del antecedente, ¿sí? Esta también es una falacia lógica. En los categóricos, lo que sería la falacia de tener cuatro términos, ¿sí?, o de la falacia de extraer consecuencias afirmativas de premisas negativas. Estos son algún tipo de falacias que tienen que ver con, entonces, con la estructura lógica, ¿sí? Cuando nosotros vemos la regla de validez o de invalidez de los razonamientos deductivos, muchas de estas falacias son las que determinan la invalidez de un razonamiento. Ahora lo que vamos a hacer es ir a la actividad en la donde podemos llegar a aplicar esta clasificación de falacias, ¿sí?, a ejemplos prácticos. Vamos ahora a las claves de respuesta de la actividad. Acá deberás observar los tipos de falacias enumerados en la primera entrada del cuadro y luego, en base a ello, deberás seleccionar de entre las sentencias las características que se asocian a cada una y colocarlo en la segunda entrada. En la tercera, deberás colocar a qué tipo de falacias corresponde y, por último, asociar a cada concepto un ejemplo. De esta manera es como deberías resolver la actividad. Por ejemplo, falacia ad baculum. Característica. Este razonamiento es usado para provocar la aceptación de una conclusión cuando fracasan las pruebas o argumentos racionales. Se amenaza con el uso de la fuerza o violencia para doblegar a los opositores. Tipo de falacia: de atinencia. Ejemplo. Creo que nadie estará en desacuerdo conmigo como profesor, o quieren arriesgarse a dar su opinión antes del examen. Los razonamientos no deductivos, o también algunos libros hablan de inducción en general, lo contraponíamos con aquellos que eran los razonamientos deductivos. En los razonamientos no deductivos o inducción en general, nosotros lo que tenemos es que la conclusión no se sigue necesariamente de las premisas, sino que se sigue la probabilidad de la conclusión. Nosotros tenemos distintas formas en la vida cotidiana de utilizar esta clase de razonamientos inductivos en sentido amplio. Una que es la analogía y otra que es la inducción por enumeración incompleta. Cuando nosotros vemos la analogía y la tratamos de diferenciar de la inducción incompleta, nosotros vemos que sí, parece ser que ambas se refieren a experiencias pasadas que podemos nosotros aplicar a una conclusión que puede darse en el futuro, pero
Básicamente la idea es que en la analogía nosotros tenemos una similitud. Ciertos individuos o ciertas situaciones individuales tienen ciertas propiedades, ¿sí? Por ejemplo, A, B, C y D tienen la propiedad P y Q, y luego sabemos que A, B y C aparte tienen la propiedad R. Por lo tanto, por un razonamiento analógico, se puede decir que atento que tienen semejanza en propiedades relevantes, también el caso D va a tener la propiedad R, ¿sí? Nosotros en la práctica cotidiana hacemos eso todo el tiempo. Por ejemplo, cuando hablamos de autos y decimos, bueno, el Sandero es de Renault, es un auto que tiene buena mecánica y es económico. El Clio también es de Renault, también es económico y tiene buena mecánica. Y uno puede decir, entonces, la Kangoo, que también es de Renault, también será económico. De alguna manera lo que hacemos es, a un caso que desconocemos si tiene la propiedad o no, se la adjudicamos. El otro ejemplo, mejor dicho, la otra clase de inducción es la inducción por enumeración incompleta. Nosotros en inducción incompleta lo que hacemos es, tenemos distintos individuos que tienen ciertas propiedades y lo que hacemos es generalizar, ¿sí?, a partir de esas propiedades. Lo decíamos antes con el ejemplo de los metales. Sabemos que el oro, digamos, tiene la propiedad de dilatarse al calor, la plata tiene la propiedad de dilatarse al calor, el cobre tiene la propiedad de dilatarse al calor, por lo tanto, todos aquellos que sean metales, y este es el concepto que generaliza entonces esos casos individuales, todos los metales se dilatan al calor. Como vemos, es solamente una probabilidad, ¿sí? No tenemos una necesidad en esta conclusión. Básicamente el problema en inducción es que hay casos de metales que no han sido, digamos, analizados, ¿sí? No estamos hablando de la totalidad de las muestras de cada uno de esos metales, por lo tanto, no se puede decir que la generalización es necesaria, solamente es probable. Y esta es la característica más saliente de toda la clase de los inductivos. Ahora vamos a la actividad integradora, donde podrán aplicar todos los conceptos que hemos visto. Muchas gracias y que tengan mucha suerte.